Buenas tardes, Arratsaldeon, good afternoon y boa tarde. Bienvenidos una vez más en esta tarde de martes a este seminario web que hoy vamos a dedicar a Brasil. Quien nos habla, Javier Agulló, desde las Islas Canarias, desde Tenerife, con un equipo repartido por París, en Barcelona, en Madrid y, por supuesto, también en Donosti. Os decía que hoy vamos a hablar de Brasil, nos vamos a ir, de hecho, vamos a vivir Brasil con Bel Coelho, una de las cocineras, activistas, agitadoras y persona casi inclasificable de las que ahí están trabajando más duro por la cultura de su país. Brasil, a día de hoy, con todo el tema de la pandemia, Brasil es un país muy complejo, muy diverso, muy grande, inmenso, diría yo, y además tiene un presidente negacionista. Todo esto genera una situación realmente muy caótica que desde aquí la vemos en los periódicos, la vemos en los medios de comunicación, pero que gracias a Bel Coelho, que está ahora mismo ahí en Brasil, pues vamos a intentar aclarar, por lo menos de entrada. Bel, bienvenida y por favor cuéntanos cuál es la situación actual política y gastronómica, que al final creo que todo tiene que ver, ¿no? Sí, buenas tardes a todos, Xavier, y gracias por invitarme, gracias a todos de Gastronómica por invitarme a hablar un poco de la situación en Brasil. Bueno, estamos en como dijiste antes, en un escenario caótico para cualquier sector, cualquier profesión en Brasil, a causa de un líder negacionista de la ciencia, que piensa que la pandemia no es tan seria como es, y aparte de que es también fascista y todo lo que la gente ya sabe en el mundo, misógino y homofóbico, bueno, todo. Entonces es más difícil enfrentar un momento tan serio para todo el mundo con un líder que niega y quiere abrir el comercio normalmente, para que la economía ande, que va normalmente, pero no va normalmente porque la gente está muriendo y mucho en Brasil. La curva está todavía ascendente, ¿no? Crece cada día y tenemos casi 17.000 muertos y solo peora. Entonces, eso no hay como hablar de gastronomía o de cualquier otro sector sin hablar del gobierno actualmente. Bueno, el panorama que pintas me temo que es bastante oscuro. Sin embargo, bueno, esperemos que todo vaya muy bien. Pero bueno, esto era para enmarcar esta situación y para que tú realmente desde tu atalaya pues nos dijeses que efectivamente lo que dicen los diarios es cierto e incluso es más cierto que lo que dicen los diarios. Sí. Pero hoy estás aquí también no solo para analizar la realidad en Brasil y la realidad más específicamente en el sector de la restauración y de la gastronomía en Brasil, bueno, y más sectores, sino también porque eres Bel Coelho, tienes un restaurante que se llama Clandestino, un restaurante muy conocido en todo el mundo por muchas razones. Hay algunas que son más folclóricas, que solo abres una o incluso creo que a veces 2 semanas al mes, que das solo 2 menús. Aquí ya empezaríamos con algo que sería metagastronómico, porque los 2 menús que Bel está dando tienen todo que ver con esas 2 partes tan importantes de la cultura de un país, en este caso Brasil, como es la parte material, que es la tierra, que son los indígenas con los que ella trabaja, que son los productores, que es la lucha que ella está llevando para evitar la deforestación y en realidad la demolición de la Amazonia, sino también por la parte espiritual, ¿no? Por la parte del candomblé, por la parte yoruba. El menú ese que hace es orishas, que de hecho perdón, está fundamentado en esa alimentación divina, ¿no? Que seguramente has encontrado pues, buceando mucho en esta religión. Una religión que quisiera decir, aprovecho para decir, porque la gente se puede pensar que es un tema, digamos, on the side, y no es así, porque el candomblé
tiene un montón de seguidores, no solo en Brasil, que es donde más. Influencia mucho la cultura en general, no solo la gastronómica, pero culinaria, pero también la música, la lengua y la arquitectura. Y influenció mucho la cultura en general en Brasil. Bueno, pues yo, dicho esto, explicado que realmente tu parte culinaria es mucho más que una parte culinaria, porque representa una lucha por el territorio y una lucha por las personas que habitan este territorio y también una lucha por una cultura y por un espíritu ancestral. A partir de aquí, me gustaría que contases un poco pues, toda esta inspiración y que nos explicases, bueno, todo este trabajo, cómo se cristaliza luego de cara a los demás, a los que podemos venir a tu restaurante o a los que podemos, digamos, apreciar tu trabajo. Claro. Bueno, voy a empezar hablando de los dos menús más importantes de mi carrera hasta ahora, de mi profesión, que es primeramente el de los orixás. Un segundo, solo para... Es que... el menú de los orixás, bueno, hace como 10 años que investigo sobre esa cultura que es de corriente de una religión llamada candomblé, africana, pero claro que ha cambiado mucho en Brasil, pero ¿cómo decir? Para cultuar esos dioses y diosas hay que cocinar a ellos. Y cada dios, cada diosa come algo distinto. Cuando descubrí eso, y no descubrí en la escuela, descubrí a causa, bueno, de amigos, mi hermana es candomblecista, pensé, ¿cómo no aprendimos eso en la escuela? Aprendemos mitología griega y no aprendemos mitología de los orixás, que es uno de las tres más grandes influencias culturales y de todo en Brasil, que es la africana, porque tuvimos 5 millones de esclavos en Brasil, y han traído su cultura, su religión, y me pareció muy rico que, bueno, investigar eso y hacer un menú degustación dedicado a ellos. O sea, cada paso del menú es dedicado, inspirado en su comida propiamente, o su mitología, o su color, porque cada uno tiene un color, una danza, un ritmo, y para que cultivan, no sé cómo cultivar, pero para que saldar a esos dioses hay que bailar, hay que cocinar y vestir su ropa específica. Entonces es una fiesta muy linda y es una religión muy importante para la formación cultural y también espiritual de Brasil. Entonces, lo que hice fue un menú dedicado a los dioses y diosas, y cada dios también es un elemento de la naturaleza. Bueno, un segundo. Ese, por ejemplo, es de Shu, y él es el mensajero, es el orixá que habla que envía los mensajes entre los humanos y los dioses, y él es siempre el primero a ser servido. Le gusta la cachaza, o sea, el aguardiente de cana, de azúcar, le gusta miel, le gusta harina de manioca y el óleo de palma. Y come todo todo que comemos nosotros los humanos. Y él es siempre primero a ser servido en cualquier ritual del candomblé. Luego aquí tengo Xangô, es el dios del fuego, dios de los... Ay, perdona que me olvidé la palabra en español, Truenos. Los truenos. Gracias. Y perdona por mi castellano. No. Entonces, él es el dios de ese elemento de la naturaleza y le gusta la coda de buey, le gusta coñac y es también el dios de la justicia. Luego aquí es el Oxumaré, el dios del arco iris.
le gusta la patata dulce y los cacahuetes y el dios de la belleza también y del infinito. O sea, siempre hay elementos de la naturaleza y también de filosóficamente algún concepto. O sea, como Shango, la justicia, el infinito. Entonces, es muy rico y muy interesante. Esa es quizá la orilla más conocida en el mundo y Brasil, que es Iemanjá, la diosa del mar, la madre de todos los orishas y de todos los seres humanos, y obviamente le gusta pescados y cosas del mar, y coco también le gusta bastante, y sí, unas perlas de coco, bueno, a causa de su gusto personal, le gusta coco y también es muy vanidosa, le gusta también las joyas y cosas y perlas y cuando le damos algún regalo también damos ese tipo de cosa, aparte de comida. Ese es Oshun, es la diosa de las aguas dulces, ¿no? De las aguas frescas, no sé, como cachoeira, cascatas, y la diosa del amor y también de la prosperidad. Entonces le hice y le gustan los huevos porque representan la fertilidad. Entonces hice un helado de yema con banana, una banana que llamamos banana oro, entonces representando la prosperidad, también coco y melaces, no, me olvidé en español, pero Melaza. melaza de caña de azúcar. Bueno, luego voy a hablar un poco de... Solo hablé de 4 platos de ese menú. Son 16, 18 pasos, tiempos, pero si no, no podemos hablar de todo. Ahora voy a hablar de biomas, que es un otro menú muy emblemático de mi trabajo, que está inspirado en los ecosistemas más grandes de Brasil. Un bioma es un ecosistema con una fisionomía específica, un clima específico. Amazonía, la más conocida, lo más conocido bioma, pero hay otros también. Hay el bosque atlántica, mata atlántica que llamamos, hay el desierto, la sabana. Lo que hice fue coger 2 productos nativos de cada bioma y hacer un plato. A veces tenía 2 o 3 pasos del menú, tiempos del menú dedicado a uno solo bioma. Por ejemplo, Amazonía tenía 2 o 3 platos dedicados, porque es muy biodiversa, tiene muchos productos, es muy interesante, entonces tenía como 2 tiempos del menú. Ese es un pescadito que se llama manjuba, y ese es para las zonas litorâneas de Brasil, y es un ponzu de cachú, que es una fruta nativa brasileña muy rica, muy perfumada, y es un tempurá de una harina de manioca con un ponzu de caju. Luego aquí es un plato dedicado a la Mata Atlántica, que es el bosque del sudoeste de Brasil, que también es muy biodiverso y fue deforestado ya hace mucho tiempo. Tenemos algunas reservas de ese bosque y es una gran pena porque es un bosque también muy biodiverso, hasta más biodiverso que la Amazonía. O sea, era una ensalada con palmito se dice, que es el corazón, sí, el corazón de la palmera. Y tiene también una fruta nativa llamada, una gelatina de cambuchí y un óleo de taioba, que es una hoja también, es una hoja que no se come no se come más tanto en Brasil, pero que se encuentra en el bosque, es espontánea. Aquí es un plato para Amazonía, que es una sopa, ¿cómo se dice? Un brodo una sopa de tucupí. Tucupí es el jugo de la manioca hermentado.
Y luego tenemos un capelletti relleno con un pirarucú curado, que es un pescado del río de Amazonia, de agua dulce, con frijoles de ahí también, en un sitio específico. Bueno, Amazonia es gigantesca, más grande que España, entonces imagina, hay muchas, es distinta en diferentes regiones. Entonces, la verdad que ese menú de biomas puede cambiar 1000 veces. Entonces, yo lo hago casi todo año y puedo cambiar todos los platos porque siempre hay un producto nuevo a ser usado. Esa es la parte desierta que llamamos de caatinga, que hay también una fruta, un bu, una fruta nativa de ahí. Y también hay un cactus nativo que es llamado cabeza de frade, no sé cómo traducir, pero es un helado de frade, sí. Es un cactus así redondo y hacen dulce, hacen compota de ello. Entonces hice una compota, esa verde que están en la foto, con un helado de queso de cabra, un caramelo con una castaña de ahí llamada licurí, una gelatina de miel de una abeja nativa brasileña, que es muy distinta de la abeja que conocemos, la africana, que hace un miel muy dulce, muy espeso. Son mieles más ácidos y un poco más líquidos. Y también tienen perfumes distintos, es muy interesante también para hacer 1000 cosas. Y ese es un postre también para Amazonía, con cupuaçu, que es un primo del cacao, un helado de cupuaçu, y esa tierra es hecha con cacao, con castaña de Brasil, y cumaru, que es la fava tonka, una crema de fava tonka. Entonces, solo para decir que mi trabajo está íntimamente liado con la cultura, la investigación de la cultura brasileña y también la investigación de los productos brasileños y cómo eso involucra las personas, los productores, los agricultores, y ese es mi trabajo. Ese es el resultado de mi trabajo. Y ahora voy a enseñar solo un vídeo muy rápido sobre un postre que hice con 13 frutas nativas brasileñas de Brasil, de todo Brasil. Amazonía, Mata Atlántica, Caatinga, todos esos biomas que he hablado.
Bueno, es un postre en homenaje a productos nativos y frutas nativas brasileñas que son muy interesantes, muy ricas y la gente no consume como debería consumir. Consumimos frutas que son de afuera. Entonces, un homenaje y también una invitación a que la gente consuma más lo que es brasileño. Bueno, realmente espectacular. Creo que espectacular este postre, porque la verdad es que solo en un postre tanta riqueza de productos, tanta riqueza de sabores, tanta riqueza, o sea, de impresiones, ¿no? Sí, Bueno, solo es posible en un sitio como Brasil, que como decía, sí. su diversidad es absolutamente apabullante. Pero creo que aún te quedaba algún plato, ¿no? Para comentar. No, yo creo que ya está, ¿no? De presentaciones eso. Vale, vale, vale. Ese Pensaba era que el último. aún algún plato. Lo que hemos visto, para que la gente lo tenga claro, era bueno, la primera parte de los orixás y la segunda de la biomás, que en realidad Sí, pues yo creo que las dos cosas tendrán mucho que ver también, ¿no? Aunque sí, una, mucho, esta parte mucho. espiritual, esta parte ya muy vinculada a lo yoruba, ¿no? Digo yo. Sí, no, la verdad es que uso muchos productos brasileños en el menú de orillas eh, porque es una religión que viene de África, más específicamente de algunas regiones de África, pero que tiene muchas influencias brasileñas porque ya hace mucho que está aquí, ¿no? Que está acá. Bien, bueno, como os decía, pues bueno, esta mujer tiene diversas caras, es como un icosaedro. Eh, Hay una parte, digamos, directamente culinaria, que es la que se puede ver, digamos, en la mesa de clandestino, la que veremos próximamente de nuevo en la mesa de clandestino, pero luego hay toda la otra parte, el backstage, que resulta que es más importante incluso que el stage, porque Sí, todo este trabajo que lleva haciendo tanto de defensa del territorio como también de transmisión de lo que es la cultura alimentaria indígena, llevarla también al restaurante. Eso es, su trabajo con las comunidades es realmente, yo diría que uno de los más sorprendentes. Y yo sí. diría que, por favor, a día de hoy, y tal como está el patio, y tal como está el patio en Brasil, nos digas en dónde estás, qué estás haciendo ahora, cuál es tu feeling y cuál es tu línea de trabajo y sobre todo, qué vas a hacer en el futuro. Sí. Bueno, ya hace como 6 o 8 años que soy activista política y socioambiental en mi país. Lucho mucho contra el uso abusivo de pesticidas en Brasil y eso tiene mucho que ver con las comunidades, no solo indígenas, pero quilombolas, que son los descendientes de africanos en Brasil y que producen de una manera mucho más sostenible, que los productores, que los latifundiarios, ¿no? Que los productores, gran productores, ¿no? Que quieren solo producir y exportar productos y eso acaba con la biodiversidad en Brasil. Entonces, esa es mi lucha principal y que tiene mucho que ver con la producción de alimentos en Brasil. Lucho por una producción más sana para nosotros que comemos y también para la gente en el campo, para los campesinos. Y claro, los indígenas no necesariamente están produciendo alimento para las ciudades, pero dejan los bosques en pie. Y eso es fundamental para mí, para ti, para cualquiera en el mundo, porque tenemos el bosque más importante del mundo. Entonces, son fundamentales, son actores fundamentales en la preservación de Amazonía. Y lo que pasa ahora en Brasil, aparte de que tenemos un líder que es oscurantista, como decimos antes, negacionista de la ciencia y no niega que es una pandemia muy seria y que está matando, invita a la gente a hacer manifestaciones para cerrar el Congreso Nacional, o sea, un déspota, un fascista. Pero también en el medio de la pandemia intenta pasar proyectos de ley para liberar la deforestación de bosques
principalmente la Amazonía, para liberar personas que ya invadieron tierras que eran de la Unión, eran del gobierno, y para liberar y para regularizar esas tierras. O sea, la gente está en casa, confinada, no puede acompañar exactamente lo que está pasando en el Congreso y ni luchar, y están intentando pasar leyes que son de asuntos muy, muy serios, muy complicados, muy complejos, que tenemos que discutir incluso con el resto del mundo, en mi opinión. O sea que lo que estamos pasando políticamente es un tema para todo el mundo, no solo para Brasil, y no solo a causa de la crisis sanitaria, de la crisis del COVID. Y lo que pasa es que si tenemos que, en mi opinión, claro, pero tenemos que tener un compromiso político para que salvemos nuestros negocios y la gente en Brasil. O sea, no puedo pensar en gastronomía, en mi negocio como era antes, si no pienso en una esfera más grande, ¿entiendes? Es muy... tenemos que luchar antes por los derechos más sencillos, que por ejemplo en España o incluso en otros países en Latinoamérica están asegurados. En Brasil no está. Y es muy triste porque es un país enorme, muy rico de muchas maneras, ambientalmente, culturalmente, y eso está amenazado. Entonces, no puedo más hablar de mi negocio. Claro que estoy intentando sobrevivir en el medio del COVID, haciendo deliveries y cosas para sobrevivir y mantener personas que trabajan conmigo y todo eso. Eso pasa en todo el mundo. Pero aparte de eso, estoy invirtiendo mi tiempo y energía para hacer un impeachment, para que ese tío salga del poder y venga un líder responsable, competente, que no sea corrupto, que no sea misógino y homofóbico y todas las cosas todo que escuchen hablar es verdad. Y eso es una catástrofe. Y bueno, y la verdad es que es una invitación a todos, que todos se involucren en esa lucha, porque influencia a todo el mundo. Es un país importante porque tiene Amazonía. Bueno, una última pregunta que estoy viendo aquí en el chat. Pregunta si hay más o si hay muchos chefs, gente dedicada al mundo de la gastronomía en general, que sean activistas en el mismo sentido que tú lo estás siendo. Sí, hay Bela Gil, hay Paola Carroselha, sí que hay, pero la mayoría son mujeres. Eso es interesante de observar, que son mujeres, y sí que hay. Alex también es un poco, también está luchando por la preservación de Amazonía. O sea, Alex tenemos Atala, algunos... te refieres, ¿no? Alex Atala. Alex Atala, sí, exactamente. O sea que sí. Quería Bueno, más chefs. sí, bueno, está claro que cuando uno se carga su territorio, si este territorio además es de interés planetario, como es la Amazonía, y no solo la Amazonía, sino toda la riqueza, la biodiversidad brasileña, si se carga todo esto es que se está cargando también la restauración, porque no acabaremos Exacto. todos comiendo hamburguesas, ¿no? Espero que no. Espero no estar en Sao Paulo comiendo hamburguesas porque no hay tucupí o porque no hay mandioca, ¿no? Esto sería un drama. Por tanto, se entiende claramente que ante una agresión tan bestia, si me permites la palabra, tan además grosera y a lo grande, como está haciendo vuestro presidente, pues podría llegar a acabar con lo que es, digamos, la gastronomía brasileña, no tradicional, sino las raíces de la gastronomía brasileña, podría llegar a acabar. Sí, bueno, es su proyecto, en verdad. No ve riqueza en el bosque en pie, no entiende. Es negacionista de la ciencia, como hemos dicho antes. Entonces, no cree que el aquecimiento global, the global warming, es una verdad. No cree en eso.
Él quiere transformar Brasil en un gran productor, ya es el mayor productor de soya, de buey, es lo que quiere hacer. Entonces, deforestar para producir más de esos productos específicos, algodón, cana, soya y buey. O sea, un desastre ambiental, socioambiental enorme, porque, claro, es muy importante para la riqueza y economía brasileña. Tiene un trozo muy grande de lo que importamos, de que lo exportamos. O sea, es importante para la economía, pero tiene mucha subsidio, no sé, pero mucha inversión de gobierno en ese sector. Y los pequeños productores no tienen esa inversión. Entonces es un problema económico, socioeconómico y ambiental a la vez. Y bueno, una lástima. Bueno, esto yo creo que lo podríamos también llamar política de tierra calcinada, pero bueno, no lo vamos a solucionar, espero ahora. Espero que tú y muchas otras personas como tú pues trabajen muy duro para solucionarlo, pero había también alguna otra pregunta. Una me da un poco incluso de grima, ¿no? Decírtela, porque preguntan por aquí, por el chat, si hay ayudas del gobierno de Brasil a la gastronomía. No, claro que no. Hay un auxilio emergencial a los trabajadores de 100 euros al mes, pero a los negocios nada, no hay nada. Continuamos pagando el alquiler normalmente, agua, luz, todo igual. Entonces, no hay no hay gobierno, no hay una administración en el sentido de salvar la economía de esos servicios. Entonces, es muy problemático. Y el hecho de que él niega la pandemia nos hace, no sabemos cuándo vamos a volver. Nadie lo sabe exactamente cuándo van a volver, pero nosotros probablemente vamos a tener que ir y volver muchas veces, porque nunca hicimos un lockdown radical para que baje la curva y entonces, y él estimula a la gente a salir y las muertes solo suben. Entonces es muy complicado, es mucho peor para la economía. Es claro que la pandemia es terrible para cualquier economía del mundo, pero si lo hace así como está haciendo él, es aún peor. Vamos a morir del virus y de la economía. Es muy triste. En fin, o sea, no se puede pensar solo en gastronomía ahora. Es la punta de una cadena de la producción de alimentos, ¿no? En todo caso, para hacer una última pregunta y que nos deje un poco de mejor sabor de boca, aunque sabemos que la oscuridad está ahí, está en Brasil, eso lo sabemos y no nos podemos ocultar, pero sí una última pregunta para dejarnos con un poco más de esperanza, ¿no? Y es que preguntaban que cómo llegaste tú, que en principio pues eres cocinera, que estudiaste en el CIA en Nueva York para cocina. ¿Cómo llegaste a esta implicación tanto con el producto como con las personas que lo producen en Brasil? Bueno, tuve la oportunidad de viajar todo Brasil, desde Amazonía hasta el sur de Brasil, y conocer mucha gente y la cultura local de cada región de Brasil. Y eso cambió mucho mi manera de crear platos y experiencias gastronómicas y también mi manera de ver la producción de comida en Brasil. Y también es una inspiración enorme. Hice un programa de TV llamado Receta de Viaje y que pasó en Francia un poco antes de la Copa del Mundo de 2014. Entonces, ese fue un divisor de aguas en mi carrera, en mi trayectoria profesional. Porque Brasil es muy grande. Imagínate, si es difícil viajar toda España o Colombia, lo que sea, imagina Brasil. Es muy, muy diversa, ¿no?
Entonces, eso fue claro que ya tenía mucho interés y ya investigaba mucho de los productos nativos, pero una cosa es recibir los productos en São Paulo, la ciudad, otra cosa es ver cómo la gente usa esos productos localmente, ¿no? Bueno, pues esta es la parte buena del asunto, que hay personas como tú y muchos otros, no solo cocineros, me imagino que también otros, pero los cocineros a día de hoy están demostrando ser uno de los vectores más importantes para concienciarnos de que estamos en un territorio, de que tenemos unos productores y que tenemos que conservar nuestro entorno. Pues digo que queda ese buen sabor de boca a pesar de la oscuridad. Sí, sí. Y que es bueno y que es, tiene un gusto muy bueno, ¿no? Que lo que es brasileño. No necesitamos comprar solo lo que está en Europa o Estados Unidos. Hay cosas muy, muy ricas en Brasil. Las fotos, la verdad es que salían muy bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias, con un gran placer. Y muchas gracias para usted. Gracias. Y bueno, pues aquí acaba ese seminario web, realmente un seminario web muy provocativo, puesto que Brasil efectivamente está viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, pero ahí hemos tenido a Abel pues hablándonos de que todavía hay esperanza. Yo solo ya para despedir quisiera recordar que después del día de hoy, que ha sido realmente espectacular, con Bel por un lado y con Ángel León esta mañana, nos queda todavía mucha semana con gente muy importante, con Ferran Santelas, con Freddy, con Enrique Sapesoa desde Portugal, con David de Jorge desde Donosti, con Mitsuharu Tsumura, Misha desde Perú y con Begoña Rodrigo y Maca de Castro pues desde Valencia y desde Mallorca. Y una vez más, desde aquí, desde esta cámara, dar las gracias a San Sebastián Gastronómica Live por finalmente rasgar el gris y dejar que entre la alegría y la luz a nuestras vidas. Gracias a todos. Gracias a todos.